violencia en el suroccidente colombiano, una barbarie que no cesa. En el posacuerdo el Estado no hizo presencia en los territorios con toda su oferta institucional, solo los militarizó. En hacer presencia real del Estado, no, sigue siendo en el Pacífico una ausencia total de la institucionalidad. Entonces, para mí, yo pienso que no se está cumpliendo, no se está cumpliendo lo pactado. El gobierno no es serio al no cumplir lo pactado. Pienso que no le interesa, que a veces le deja más rédito. Hay políticas y hay gobiernos a los cuales les parece más rentable la guerra que la paz y viven de eso. El vacío que ha producido la salida de las FARC en términos militares, políticos y económicos de toda esta región, la incursión, emergencia y desarrollo de organizaciones criminales de todas las denominaciones en Tumaco, en varias partes de la región, y al vacío institucional, la falta de respuesta institucional, parece ser que la hiperespecialización de la política de seguridad en esta zona para perseguir a las FARC como actor, deja sin política aparentemente al Estado colombiano en general para poder responder a los nuevos actores. Y creo que esto no solamente, digamos, es un pretexto gubernamental. Creo que la persecución a las FARC contribuía muy notablemente a la narrativa gubernamental, al discurso, a la retórica que le permitía, digamos, explicar la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo simultáneamente, y daba sustento teórico a la política de seguridad democrática. Al suroccidente colombiano, el manejo del orden público se lo dejaron a las mafias de la droga y las mafias de la minería ilegal. Y entonces esa institucionalidad, tanto la institucionalidad de la fuerza pública como la institucionalidad civil, se han vuelto en notarios del conflicto armado. Entonces, masacre, van y hacen un consejo de seguridad, aumentan las recompensas como si estuviéramos en el lejano oeste y aumentan el pie de fuerza. Nosotros tenemos 7.600 hombres en el departamento del Cauca y los grupos armados ilegales y los sicarios recorren los campos sin ningún problema. Por ejemplo, dice el gobierno, el enemigo es el narcotráfico. Pero la ineficacia, la inefectividad en el ataque al narcotráfico plantea muchos interrogantes. Dice, el enemigo es el narcotráfico, pero la estrategia central es el control de los territorios para la seguridad inversionista. Ese es el eje. Y entonces, en materia de narcotráfico, lo que hacen es declarar la guerra a los campesinos, con erradicación forzada y con anuncio de fumigaciones. La mitad de 1.400.000 habitantes, 700.000 habitantes en el departamento del Cauca están en la pobreza. De los 42 municipios no tenemos más de 500 kilómetros pavimentados. O sea, nosotros tenemos una deuda social desde Bogotá con los territorios en el departamento del Cauca. El modelo económico extractivista impacta en forma negativa y violenta a las comunidades en los territorios. Que plantea más cercano a los grandes centros poblados, la industrialización, el extractivismo, y en esas zonas alejadas entonces no hay presencia institucional de infraestructura, de alternativas y de posibilidades de transformación, de comercialización. Por el otro lado hemos salido a refutar el modelo económico que también es causa de los conflictos que hay en las regiones. Hace años nosotros hicimos una consulta popular frente al TLC y construimos el TLC de la montaña. Estamos avanzando en la estructuración de propuestas de economía propia en las regiones y nos hemos adentrado en la presentación de propuestas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Claro, los gobiernos no lo tienen en cuenta, pero hemos venido haciendo ese planteamiento. El tema es que miramos con mucha preocupación también la minería ilegal, que es uno de los factores que pone en riesgo nuestros territorios, la minería legal también, porque aquí no se puede descartar que por el hecho de que tenga licencia no afecte la vida del territorio y la de los pueblos.
tenemos también la presencia de los distintos intereses económicos, como el tema de las represas para el caso de diríamos, de tierra adentro, límites con el Huila. El reto que yo veo ahorita es cómo fortalecemos la unidad no solo en el suroccidente colombiano. Segundo, cómo unimos más agendas, cómo unimos propuestas y cómo somos capaces de plantear un modelo de gobierno, un modelo político que sea capaz de mover a la sociedad colombiana. Economías ilegales, narcotráfico, pobreza y violencia en los territorios, opulencia y riqueza en los circuitos del poder. El narcotráfico, como tú lo dices, es un motor, es la gasolina del conflicto que estamos viviendo en este momento y es algo que nos impusieron, no es propio de nosotros. Lo que yo veo que es quizás paradójico es que se esté combatiendo la mata de coca y no el clorhidrato de cocaína, ¿sí? Uno sabe que se hagan las incautaciones aquí, que los muertos los pongamos nosotros, pero cuando uno tiene la posibilidad de salir del país se da cuenta que es una política ambigua la que estamos viviendo aquí, porque se accede en Europa, en Estados Unidos, se accede tan fácilmente al consumo y a la compra de estupefacientes, y es decir, y los controles los estamos efectuando aquí nosotros. Por ejemplo, se está haciendo énfasis sobre fumigar con glifosato los cultivos, pero los opiáceos en Estados Unidos no se fumigan, no se cortan, no se erradican. Entonces, yo pienso que ha faltado, es decir, tomar las cosas, llamar a las cosas por su nombre y dejar de tener una política tan ambigua como la que se está teniendo con nosotros. El gobierno identifica grupitos armados como blanco. Vamos a acabar con Majin Buu, vamos a acabar con el grupo de La Patiño, la Dagoberto Ramos, y hacen una lista permanentemente de grupitos armados, como si ese fuera el problema. Esos grupos armados son una expresión visible, violenta, de unas estructuras macrocriminales que tienen sus elementos determinantes en los poderes económicos y políticos que los han sustentado y que los siguen sustentando y que son los que más se benefician. El que más se beneficia no es el señor Dagoberto Ramos, que lo haya sustituido porque ese está difunto. El Majin Buu, esos son unos chichipatos, ¿no? Los capos están en Cali, los capos están en Medellín, en Pereira, en Bogotá, están haciendo los negocios con el señor Fantasma, con el Ñeñe, con todos esos son los capos que se sientan en el Congreso de la República respaldados por camarillas regionales de clientela y que tienen herencias y que formaron parte de todo el complejo paramilitar, los lavadores de activos, esos son los capos, los que concentran esos 10.000 millones de dólares que han entrado anualmente a Colombia. Pero el narcotráfico es un problema cuando gobierna, sobre todo cuando gobierna. Y desde el primer día del 7 de agosto del 2018, la invitación a Ñeñe Hernández y todo lo que se derivó de ahí, más la relación de la propia vicepresidenta con el Memo Fantasma y todo lo que hemos conocido, y la aglutinación de los 19 clanes que muy bien describió León en su último libro, a propósito de quiénes son los que controlan el territorio, es la explicación para que haya esa desmembración del orden público y hoy haya esa matanza en manos de organizaciones criminales que han reemplazado el Estado, no solo en las zonas que dejó las FARC, sino en todo el territorio de una u otra manera. Porque como varios analistas lo han dicho, para solucionar el tema del narcotráfico tenemos que ir dando pasos. ¿Qué hacemos en el ya? Y en el ya, lo único que puede empezar a golpear el narcotráfico es poner en marcha el punto número 4 de los acuerdos de paz. En el mediano plazo tenemos que ser capaces de fortalecer economías propias para contrarrestar la acción ilegal. Y en el mediano y casi largo plazos, avanzar en iniciativas de legalización del tema de drogas en Colombia. Tenemos que ir avanzando en esas peleas poco a poco para que nuestra organización, nuestros territorios, nuestros procesos se puedan mantener avantes.
la reconfiguración del control territorial por actores armados luego de la firma del Acuerdo de Paz de 2016. ¿No? Hay una suerte de repertorio de distintos actores políticos locales y de distintos grupos criminales y distintas modalidades o expresiones de economías ilegales que hacen que en un afán autoritario se pretenda limpiar los territorios de elementos o de individuos incómodos o de organizaciones o de comunidades que se oponen a proyectos de minería o que se oponen a los programas de sustitución forzosa de los cultivos o que pugnan por programas de sustitución de cultivos de uso ilícito o que defienden causas ambientales, etcétera, etcétera. Es que el paramilitarismo, digamos, no es algo tangible ya. Fue tangible en los 90, ¿cierto? Eran estructuras armadas con infraestructura física y de guerra, con nexos comprobados con parte de la fuerza pública. Hoy día es un concepto que lo puede aplicar cualquier gobernante, cualquier dueño de una mafia, ¿cierto? Y encuentra el caldo de cultivo ahí cerca. Sí, en un momento hubo crecimiento de muchos actores armados, en el momento del vacío. Empezaron a crearse nuevos grupos y a aparecer nuevos grupos. Luego se está dando en este momento como una estabilización del territorio para que se imperen uno o dos grupos, ¿sí? Pero lo que se ha mirado evidentemente es que no hay una política decidida para combatir esos actores armados. Se incrementaron las amenazas y los asesinatos y las masacres. Esto básicamente podríamos decir que está concentrado en el departamento del Cauca, como también la región del Nariño, específicamente en Tumaco, en Barbacoas, para los pueblos indígenas Aguá, los Pastos. Y justamente esto tiene que ver primero con el ejercicio de autonomía que estamos ejerciendo los pueblos indígenas a través de nuestros procesos políticos organizativos, pero también a través de la Guardia Indígena, esto básicamente en el Cauca, y por eso uno de los actores importantes de la protección del territorio ha sido la Guardia Indígena, pero que también ha sido uno de los actores más perseguidos y prácticamente asesinados, porque eso ocurrió, por decir algo, en Tacuelló, en Toribío, en Tierra Adentro y en otras regiones del departamento del Cauca. Nosotros no tenemos la culpa de haber nacido ahí, de ocupar esa tierra que tenemos. Y pienso que eso es el problema. El problema es que estorbamos tanto para los grupos al margen de la ley, la población civil, como también para los grupos regulares. También estorbamos. Entonces estar en una zona privilegiada estratégicamente, eso nos genera este problema que estamos viviendo. El gobierno niega que haya conflicto interno, niega que haya masacres, ¿no? Son muertes colectivas. El gobierno utiliza eufemismos para disfrazar la verdad. Niega que haya ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, ¿sí? Niega muchas cosas, pero la realidad es otra, y la realidad que se vive en el territorio es otra. El año pasado, en el mes de abril, a finales, se capturaron personas de nacionalidad mexicana y centroamericana en esa región. Yo creo que es evidente, Buenaventura, en toda esa margen, la presencia de los carteles. Creo que en el momento en que hubo el vacío de poder militar de la FARC por los diálogos y por el acuerdo de paz, ese fue el momento propicio. En ese desorden y en ese marasmo de grupúsculo, hicieron presencia real en el territorio los carteles mexicanos. El movimiento social en el territorio es símbolo de resistencia y esperanza. Los procesos sociales, populares, territoriales y organizativos hemos hecho un ejercicio de unidad y eso nos ha permitido, por un lado, aguantar el chaparrón que se vive en el Cauca y en el suroccidente colombiano.
Eso nos ha permitido fortalecer la movilización e incidir con la movilización en el territorio nacional y en la agenda del gobierno nacional. Y yo siento, esta es una lectura que yo hace rato le estoy planteando, que el ataque del cual somos víctimas, la persecución, la estigmatización, el señalamiento, es por ese grado de organización y unidad que hemos logrado en el departamento del Cauca. Y el status quo, las élites de este país, lo ven como un problema, que nosotros nos unamos, nos organizamos, nos movilicemos y por eso nos atacan. Aquí están atacando, es un proceso de unidad que se está construyendo y ha sido capaz de citar al presidente de la República a debates para discutir asuntos estructurales. Por el otro lado, ese ejercicio de unidad y de fortalecimiento de nuestras organizaciones nos ha permitido arrebatarle a los sectores políticos de otrora los espacios públicos. Hemos ganado alcaldías, hemos ganado consejo, hemos ganado asamblea, hasta gobernador tuvimos, pero eso es producto de ese ejercicio que se viene haciendo. Y por el otro lado, estamos haciendo planteamientos estructurales desde el departamento del Cauca. Por ejemplo, la defensa de la democracia. Por ejemplo, el debate pleno de una reforma agraria integral, más allá de lo que está pactado en los acuerdos de La Habana. Por ejemplo, la construcción de políticas públicas con plena participación de las organizaciones. El suroccidente, que se le ha parado al gobierno central, se le ha parado a ese modelo, viene siendo castigado en términos, porque además de esa movilización, también hizo un ejercicio de participación y de expresión electoral muy fuerte en el 2018. Y finalmente yo quiero compartir es que todas las organizaciones que estamos unidos y no unidos en el suroccidente colombiano, tenemos que seguir luchando para que le quiten ese estigma a los defensores de derechos humanos y a los líderes y lideresas sociales, ese estigma de que nosotros somos los enemigos del gobierno y por eso nos dan ese tratamiento militar y a veces militar ilegal. Tiene que empezarse y luchar nosotros porque se fortalezcan las garantías de protección, las garantías de movilidad, las garantías de exigencia y nos tenemos que mover tanto en el campo nacional, en el campo local regional y en el campo internacional. Si nosotros no planteamos garantías para defender y salvar las vidas de nosotros, a nosotros nos van a aniquilar porque están golpeando a la dirigencia, a los líderes y lideresas sociales y a los defensores de derechos humanos que nos están defendiendo. Causas estructurales de la violencia política en el suroccidente colombiano, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, y nuevos fenómenos del conflicto armado en el posacuerdo de paz.